Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué hubo-les? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Como han visto en días recientes, el país se encuentra en serios problemas de inseguridad. Han habido enfrentamientos, ha habido asesinatos, ejecuciones, y la situación se complica y rememora cada vez más a lo ocurrido durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón. La inseguridad, siempre la inseguridad, y ligada al crimen organizado. Ese ha sido el problema recurrente de nuestro país en los últimos 20 años, por lo menos. Y para hablar del asunto y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, contamos en esta ocasión con Miguel Garza. Él es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Hola Jesús, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Más allá de lo que diga el gobierno federal, especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate que como muy bien pues señalas, digamos, haces un recuento, la violencia no es de hace poco, la verdad que es de hace muchos años. Yo diría que del 2000 para acá, pues paulatinamente se fue incrementando, aunque se contuvo en ese sexenio, pero despuesito de ese sexenio, pues la escalada de violencia se ha incrementado. Pero además, fíjate que es una tipo de violencia que, digo, es pues lo que vemos en la tele de hechos muy dramáticos y que habrá quien los equipara con terrorismo y tal, pero también es una violencia silenciosa en las comunidades, porque son niños y niñas que crecieron en esas épocas de los años 2004, 2005, y que ahora justamente están en una edad de jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, y que están pues como protagonistas de esa violencia, y ya sea como agresores y más triste como víctimas de delitos violentos. Fíjate que durante el sexenio de Felipe Calderón, de manera específica, en la revista Proceso siempre documentamos con puntualidad lo que ocurría en el país, especialmente en la región del norte, porque se empezaba a dar un fenómeno anormal en nuestra sociedad, acostumbrarnos a los muertos y a la violencia. Y tú mencionas muy bien que los niños que vivieron esa época tan horrible de México ahora son adolescentes o son adultos y están integrados como víctimas o como victimarios. Pero la situación no se ha detenido, Miguel. Esa es la gran problemática. El argumento de los gobiernos, quien haya sido, siempre es con estadísticas y que está bajando. Pero la realidad, más allá de lo que aparezca en televisión y en fotografías, es que hay inseguridad en todos lados, incluso en pueblos que ni siquiera se les menciona porque la gente tiene miedo a denunciar. Sí, así es, Jesús. Fíjate que un ejercicio que hacemos nosotros continuamente es tratar de impulsar encuestas de victimización locales, ¿no? Por municipio. Y en esas encuestas, como sabes, hay por ejemplo, la ENVIPE que impulsa el INEGI en México, que es la encuesta de victimización y percepción, y caracteriza pues el número de denuncias que no se hacen, que se le conoce como cifra negra, pero cuando uno lo hace en lo local, por ejemplo, en las encuestas en los municipios que no están incluidos en la ENSU, en las 85 zonas urbanas de la encuesta, o que uno se va pues a los territorios más alejados, pues resulta que hay cifras altísimas de incidencia y muy bajas de denuncia. Entonces, ese es un gran reto. Fíjate que alguna vez en Colombia a mí me decían, pues hay niños y niñas que están creciendo, por ejemplo, en las épocas de los 90 en Colombia, y decían, ve una persona armada afuera de su casa y no sabe si es un grupo criminal de narcotráfico, no sabe si es un guerrillero, no sabe si es una autodefensa, no sabe si es un policía.
o no sabe si es un miembro del ejército. Entonces, así de grave creo que está ocurriendo en algunas localidades en México. Los niños y niñas que crecieron en esos años que ya dijimos, pues también ven un fenómeno de la violencia que exactamente no saben pues a qué institución, a qué movimiento se refiere, ¿no? Ahora, a nivel nacional, Miguel, y en base a todos los estudios que se han hecho, podríamos decir que no solo México se acostumbró a los muertos, ahora ya también se acostumbró a la violencia. Sí, eso es lo más triste. Fíjate que, perdón que vuelva a poner la referencia de Colombia, pero es un caso que tenemos que aprender mucho. El alcalde Antanas Mocos, cuando fue alcalde de Bogotá, él decía, el bogotano ya no conmemora a la muerte, ya no siente nada, ¿no? Ve y ve un homicidio y ve otro y ve otro, y ya no siente, ya nomás se hace a un lado y sigue caminando. Y eso es lo que creo que nos está pasando, ¿no? Bogotá tuvo un una tasa de homicidio de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes en los 90s, y en México pues llevamos 27 por cada 100,000 habitantes. Entonces, si a los 27 estamos ya normalizando la situación y viendo, y ya no conmemoramos a la muerte, ya no nos hace reflexionar, ya se empieza a normalizar. Espanta. Así es, ya no nos espanta, eso es muy grave, ¿no? Esa es la tragedia, creo. Ahora, se han aplicado desde los años más violentos de México, que fue el sexenio de Calderón, distintas fórmulas gubernamentales. El uso de las Fuerzas Armadas, la institucionalización extranjera, si tú quieres, de la Iniciativa Mérida, la Policía Federal, grupos de inteligencia, grupos militares entrenados en el extranjero. Ahora tenemos a la Guardia Nacional, la participación más directa del Ejército y la Marina en los últimos acontecimientos del crimen organizado, pero la situación sigue igual. Yo entiendo que el gobierno no quiere aceptar que no está haciendo nada y que asegura que se exageraron los acontecimientos recientes en nuestro país. Me parece que si hacemos un comparativo con lo que hacían los medios de comunicación en el sexenio de Calderón, este exmandatario no hubiera parado de decir que la prensa exageraba y magnificaba los acontecimientos, pero la realidad no la puedes meter debajo de un discurso oficialista. Claro, que fíjate que una parte que preocupa en el sector especializado en sociedad civil, pues es la narrativa que se construye, ¿no? Porque tú lo dijiste muy bien, ¿no? Y se ha utilizado a la Policía Federal, que tenía un esquema de un grupo armado con poder de fuego, luego al Ejército, luego a la Marina, ahora a la Guardia Nacional. Pero de todos modos, si vemos la evidencia, que eso es la narrativa construida, no voltea el gobierno a ver la evidencia empírica que se construye y que te permita decir, ¿saben qué? Voy a desplegar al Ejército, voy a desplegar a la Guardia Nacional, porque eso funciona, porque eso ha reducido en los territorios la violencia. Ni siquiera es así, ¿no? Si uno voltea a ver la evidencia empírica, la poca que se genera, pues es al revés. Se ha generado más violencia y los despliegues no han funcionado, ni siquiera en esos sofisticados pues grupos de inteligencia y operaciones. No, pareciera que se multiplica la violencia y se sube el homicidio. Entonces, si se tomara en cuenta la evidencia, pues las decisiones serían otras. Ahora, hay otra situación que a mí me preocupa y creo que también alguna parte de la población, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar de esta situación de inseguridad y de violencia relacionada al crimen organizado, está tratando de crear a otro responsable, a los medios de comunicación. Entiendo que él no esté conforme con algunos medios que lo critican por intereses, y eso está muy lógico en algunos casos. Pero en otros no puedes ocultar la verdad como medio informador a nivel nacional y estatal. Culpar a los medios en lugar de concentrar las estrategias gubernamentales para detener a los verdaderos responsables es dividir aún más a un país que de por sí está partido en varias partes en una situación tan complicada como es ver tantos muertos. ¿Qué te parece a ti lo que dijo el presidente, minimizando
el número de muertos que hubo en los enfrentamientos recientes y actos de violencia con los que publicó un medio de comunicación. Es decir, ya no nos espanta la cantidad de muertos, sino más bien lo que sea preciso, lo que sea impreciso, pero en los medios de comunicación, no los asesinatos de los verdaderos responsables. Claro, pero además, Jesús, a veces es grave que mira, en INCIDE trabajamos, por ejemplo, en Ciudad Juárez con la Policía Municipal y trabajamos en Irapuato con la Policía Municipal también. Justo esta entrevista la estoy contestando desde Irapuato. Y algo que ocurre triste, pues es sí los argumentos del presidente de decir, no, pues fueron, digamos, pocos ataques a civiles, pero no, pues la gente que está en Juárez, que son amigos de nosotros y amigas, pues nos platicaron, pues no, ellos lo ven como una cosa de terror, que sí atacaron blancos civiles, y otra vez la respuesta, ¿no? La respuesta social y la respuesta del Estado, pues pudiera ser mucho más significativa, actos de resistencia civil, manifestaciones, eso, digamos, sería nota nacional, pues 4 o 5 días, sería un escándalo si hubiera sido en otro país, digamos, de corte más democrático. Entonces, sí, es definitivamente grave. Y lo que también estamos viendo es que con esas declaraciones lo que provoca, pues es un encono, es una radicalización del discurso. Estás a favor de lo que yo diga o estás en contra, y si estás en contra, pues eres un enemigo más. Y socialmente eso es verdaderamente peligroso, ¿no? Y colude a los medios de comunicación con los criminales. Eso es lo más grave. Sí, así es. Uno de los ataques en Juárez fue a una radiodifusora, pues que pareciera como un ataque a blancos civiles y que como que pudieran decir el gobierno federal, no, pues no sabíamos quiénes eran. Pero ¿qué tal si sí, no? ¿Y qué tal si dijeron, pues es una radiodifusora y entonces hay que atacarlos porque el discurso es y la radicalización de unos contra otros, claro que provoca más violencia, sin duda, eso está comprobado. Yo soy uno de los que siempre ha dicho que uno de los grandes culpables de la inseguridad en México es Felipe Calderón, y que él fue el que, digamos, inició el mal uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Por todo lo que ha ocurrido desde entonces, hay gente que sigue argumentando, y lo digo porque incluso es gente bien educada y que conoce el asunto, que consideran que seguir utilizando a las Fuerzas Armadas es generar más violencia. Y no porque éstas la generen, sino porque el narcotráfico va a actuar en consecuencia tratando de aterrorizar a las poblaciones, no al gobierno, sino a las poblaciones, como tú mencionas el caso de Juárez, el cual yo conozco muy bien. ¿Qué podríamos establecer aquí como alternativa a todos estos errores gubernamentales? Fíjate que nosotros en INCIDE y el grupo de organizaciones a favor de la desmilitarización del país, pues nosotros vamos a seguir insistiendo que el camino es el fortalecimiento de las policías locales, de las policías estatales, incluso de la Guardia Nacional, pero dejarla como un cuerpo civil. Y luego, muy importante, que sabes, también se borra de la narrativa, y es fortalecer a las fiscalías. Esas creo que no aparecen tanto en la discusión. Ahora, justo en el tema de esos ataques y todo, esos 4 días bien violentos, pues nunca apareció. Nadie dijo, oye, pues las fiscalías ya abrieron cuántas carpetas, están investigando qué cosas, ya ubicaron a grupos criminales que están provocando esa desestabilización. Nada. Entonces, fíjate qué curioso, siguen realizando las policías locales, municipales incluso, que se habla de que son débiles y que están rebasadas, pues siguen realizando más del 80% de las detenciones del país, y de todos modos, pues no se les toma en cuenta como para un proceso de fortalecimiento, de reforma, cuando realizan 8 de cada 10 detenciones de las que vemos todos los días en los medios. Entonces, es muy preocupante, y nosotros seguiremos insistiendo, pues es la vía civil lo que podría sacarnos de este panorama tan complejo. Ahora bien, al presidente López Obrador le irrita la comparación de lo que está ocurriendo con lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Pero me parece que en esos años la prensa que reportaba y no se alineaba con el presidente fue la verdadera responsable
de que organismos internacionales y la comunidad mundial pusiera los ojos en México y se alarmara por lo que estaba pasando. Tantos muertos, tantos asesinatos, ejecuciones, secuestros, ataques, choques de criminales. Y el presidente ahora quiere tapar eso. Quiere presentar a un México que está tranquilo. La República no está tranquila, Miguel. Creo que la inseguridad tiene a todos al filo de un ataque de nervios, porque hay lugares que, insisto, y eso es muy importante, que no se dan a conocer, pero están sujetos a la violencia. Recientemente me hablaban del pueblo donde me crié. Jamás en mi vida había escuchado del asesinato de alguien. Hace unos días ejecutaron a 3 personas en un callejón. No salió en los medios de comunicación y me imagino que como ese pueblo ha de haber cientos, si no es que miles en todo México, ¿o no, Miguel? Claro. Sí. Te decía yo, justo impulsamos encuestas de victimización y en lo que el nivel de subregistro es esto que dices, ¿no? Pues la cifra negra, lo que no está platicado, ni siquiera en los medios nada más, sino tampoco en denuncias oficiales, pues es altísimo. Entonces, por eso también como que choca el discurso que se construye en la mañanera, el presidente, en la narrativa oficial, con la realidad en las comunidades. Cuando uno va, pues claro que la gente dice, no, pues no es cierto, porque aquí pasa esto, pasa aquello, aquí descubrimos una fosa, de manera espectacular. Por ejemplo, acá en Guanajuato están apareciendo fosas, entonces eso no se construye o no se platica en la narrativa oficial, y eso es muy preocupante, ¿no? Y algunos periodistas especializados pues decían, ¿a poco porque lo vas a dejar de decir, porque lo vas a dejar de platicar, va a dejar de ocurrir? Que fue un poco lo que hizo el presidente Felipe Calderón, ¿no? Si les pides a los medios y pactas y se limitan en su discurso, se autocensuran y entonces dejan de comunicar noticias criminales, pero eso no hace que dejen de ocurrir, simplemente dejan de comunicarse, pero no dejan de ocurrir, ¿no? Y esa es, acá creo que lo que más miedo da es repito, la narrativa que se construye cada mañanera, que nos ponen como en la discusión, cuál va a ser en el día de hoy la discusión, y pone una línea al presidente, y entonces borra los demás discursos de las violencias que están ocurriendo en el país, ¿no? Y minimizarlo es verdaderamente peligroso, porque yo veo así, fíjate, como si fuera una bomba que estás abrazando en tus brazos y que se está escondiendo, pero pues aunque le escondas, algún día va a explotar. Así es. Ahora, también hay esta situación. El presidente piensa que al dar a conocer esta información es porque eres su enemigo. Yo creo que no existe un mexicano, a menos que me equivoque, que quiera que le vaya mal a México y al presidente. Como tal, llámese como se llame. Todo mundo quisiera la tranquilidad, pero está claro que Andrés Manuel López Obrador no acepta ningún error. Me parece que abrazos, no balazos, no está funcionando. ¿Tú qué opinas? Claro, fíjate, Jesús, que nosotros visitamos muchas corporaciones policiales locales que te dicen, oye, me estoy coordinando con la Guardia Nacional, ¿no? Con la Guardia que se despliega en el Estado, y yo pregunto mucho si sirve, si no sirve, qué actividades hacen ellos, qué pasaría si no reciben ese apoyo, y en realidad lo que te comentan mucho es, pues mira, sí está bien que nos apoyan con presencia, o sea, como sea, hacen patrullaje, hacen presencia, y eso disuade un poco. Pero al final no se involucran, no hacen puestas a disposición, no hacen detenciones relevantes, y entonces, pues no tienen un papel protagónico. Que si uno dijera, bueno, pues entonces la estrategia del presidente, si era la Guardia Nacional, pues que tengan un papel protagónico, que tampoco lo están teniendo. Y ahí, pues a mí la verdad que me duele mucho ver policías locales muy chiquitas de tamaño, con muchas dificultades de recursos, le retiraron ya el recurso federal, pero haciendo un esfuerzo para seguir trabajando y seguir haciendo detenciones que, Jesús, honestamente la Guardia Nacional no quiere hacer.
Ellos te dicen, no estamos capacitados para ser puestas a disposición ante el Ministerio Público, y mientras no estemos, pues vamos a pedir apoyo de policías locales para que ellos hagan las presentaciones de las personas detenidas. Entonces ahí uno dice, oye, pues llevas 3 años, 3 años desplegados en el territorio, tampoco es que pues ya hubieran aprendido, ¿no? Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Muchas gracias por esta conversación entre Washington y México, y esperemos que a nuestro país le vaya mejor. Gracias a ti, Jesús, y un abrazo. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. No todo es violencia en México. También en el cine, en el teatro, se habla de esta situación. Pero se hace para entender lo que ocurre, cuál es la problemática en los países. Por eso, Pucha Play en esta ocasión, con Toddy y Ampolla, nos va a dar un ejemplo. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Jesús, me gusta mucho cómo lo dices, para entender, y creo que también para entender una herramienta principal es empatizar, ¿no? Un elemento que no puede faltar. Y ese es el trabajo de los actores, de las actrices, de alguna forma, ¿no? Empatizar, comprender qué es por lo que pasan las personas en la vida real, y de esa forma, pues, contagiar de realidad su trabajo. Y tal es el caso de, además, creo, una de las mejores actrices que tiene nuestro país, tanto en teatro, televisión, cine. Estoy hablando de Arcelia Ramírez, y la traigo a colación porque, hablando de violencia, está en la plataforma de Star Plus, de la cual ya hablamos hace un tiempo, también con la película de El buen patrón de Javier Bardem. Está en Star Plus una película que se llama La Civil, que de entrada le valió en el Festival de Cannes a Arcelia Ramírez una ovación que dio la vuelta al mundo, una ovación de 8 minutos, y es la historia de una mujer, está inspirada en una historia real. La directora es Teodora Melfi, y es la historia de una mujer que, ante la desaparición de una de sus hijas y la negativa de las autoridades por ayudarla, y además la presión de los grupos delictivos por un rescate, decide tomar justicia por su propia mano. La película divide opiniones, porque pues hay quien puede llegar a pensar que quizá esta no es una solución, ¿no?, la que propone la película. Y la misma directora ha dicho, no es que yo esté proponiendo una solución a un problema, estoy mostrando una de las vertientes a las cuales lleva la realidad, y en muchos casos es la de tomar justicia por propia mano. La película es muy interesante porque, a pesar de que habla de un tema difícil, a pesar de que la película es dura, es una película de acción. Entonces, de repente nos encontramos con una Arcelia Ramírez que toma justicia por su propia mano, que se arma de valor, bueno, el personaje, y debe de enfrentar a un crimen organizado completamente fuera de control e hiperviolento, como el que está, pues me atrevo a decirlo, al control de nuestro país. Platiqué con la propia Arcelia sobre esta necesidad de comprensión, y esta necesidad precisamente de empatía a la hora de abordar un personaje así, y también cómo eso afecta al actor, ¿no? En este caso a la actriz. Una vez que dejas el proyecto, pues también te va drenando, y algo del sufrimiento que necesitas vivir al hacer esa empatía se te queda. Vamos a escuchar. Desde que leí el guión, sabía que este personaje me iba a exigir muchísimo compromiso, tanto emocional como físico. Todo este trayecto lo recorrí de la mano de Teodora. Así que fuimos construyendo y tejiendo las paredes de esta ficción dolorosa, y eso, como esta manera de, ¿sabes?, hacer una ficción que pudiera empatizar con el espectador. Y de lo que se trataba era de hacerla lo más humana, lo más verosímil, lo más equivalente a la realidad, ¿no?, en términos de tono, por ejemplo. Así que, pues,
esa es la aspiración, que el público se vea en ese espejo, que sea que le reviente en la conciencia, en el corazón, ¿no? Que se muevan las cosas, que se ponga sobre la mesa, que pongamos un granito de arena, ¿no? Para que las mujeres de este país que buscan a sus seres queridos lo hagan en compañía de un sistema de justicia que las defienda y las proteja. Pues ante la violencia que priva en el país, creo que es muy importante una reflexión sobre si cualquier persona que se vea afectada por la problemática debe tomar venganza o actuar en consecuencia. Y me parece que esa es una de las grandes interrogantes que tenemos en México, más allá del debate legal de la aportación de armas y el uso de estas, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, al final de cuentas, y lo vemos en la película, quien se quiere armar, lo va a hacer, ¿no? El tema aquí es dónde están las autoridades. Y creo que lo que es importante que dice Arcelia hasta el final de esto que escuchábamos es la necesidad de vernos reflejados. De alguna u otra forma, conocemos a alguien, nos ha tocado, nos han contado, la violencia ha crecido a un grado de separación de cada una de las personas que habitamos este país. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, cada semana aquí en Entre Washington y México. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya lo saben, que lo más importante es leer. Y aquí, en Entre Washington y México, cumplimos al pie de la letra los mandatos de Fernanda Álvarez de Penguin Random House, que siempre es un gran privilegio tenerla para que nos diga qué hay que leer. Fer, ¿qué debemos leer en esta ocasión? Hola, querido Jesús, pues el privilegio es mío. Ya lo sabes, siempre platicar de libros es un deleite. Yo les traigo 2 libros que son, uno es, digamos, más entretenido y el otro es bastante para reflexionar. El primero de ellos, el entretenimiento, digamos, se titula La señora March y es de una autora española que se llama Virginia Feito. Y es la historia de la señora March, que un día llega a una librería, su marido acaba de sacar novelas, está triunfando por el mundo y empieza a creerse la historia de que el personaje que está en esta novela triunfadora es ella. Y el personaje de esta novela es un ser humano horrible. Entonces, conforme uno va leyendo, porque la verdad es que al inicio la señora March te cae pésimo, y conforme va pasando la historia, ella se va transformando y se va volviendo un personaje mucho más complicado, que la verdad es un libro súper entretenido. No les puedo contar más porque hay giros de tuerca. En el fondo es un thriller, pero el personaje de la señora March termina siendo de esos personajes inolvidables y termina siendo divertida. De verdad que yo empecé a leerla y me caía fatal y la acabé adorando. Una mujer locaza, pero de verdad con unos intríngulis súper interesantes. Entonces es una gran novela, eso, entretenida, que en un fin de semana, si uno tiene tiempo, se la puede escabechar tranquilamente, y es una gran autora. Y la segunda novela que nos tienes, esperemos que el personaje no te caiga mal. No, es que el segundo es un libro de ensayos de una escritora chilena que se llama Alia Trabuco, y el título es Las homicidas. Y es un planteamiento súper interesante porque lo que Alia propone es estudiar 4 asesinas en distintas épocas del gobierno chileno, y sobre todo nos está planteando cómo las leyes, el sistema, el gobierno está pensado para hasta ese momento también demeritar el por qué puede asesinar a una mujer, ¿no? Eso ya nos cuenta en el prólogo, que cuando empieza a contar a sus amistades, a sus personas cercanas, que quiere hablar sobre asesinas, todos piensan o confunden y hablan de asesinadas, ¿no? Porque claro, estamos en un momento en el cual los feminicidios son terribles, ¿no? Y que hay 10 feminicidios o 12 ya al día en este país, y en el mundo también suceden estas tragedias. Y sin embargo, lo que ella hace es poner sobre la mesa un punto de vista distinto, ¿no? Y cómo también terminan hasta domesticando el por qué las mujeres asesinan. Entonces es un libro que nos hace reflexionar un montón de cosas, obviamente a partir del feminismo y para hablar también del patriarcado. Bueno, Fer, nos estás dando una tarea de mujeres, leer a la primera que te cayó mal y a una segunda que es asesina, pero que además nos ayuda a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país. Estas lecturas, como las que nos estás recomendando, creo que son muy importantes, sobre todo ahora para nosotros los mexicanos, ¿no?
No, completamente. Te digo, sobre todo el de la señora March, que, ojo, quien me cayó mal fue el personaje, no la escritora, ¿eh? Virginia Feito, claro. Me parece que tiene un estilo súper divertido y que nos plantea justo eso, ¿no? Cómo consigues hacer un personaje que empieza siendo como plano, que te cansa porque se queja de todo y de pronto se convierte en un personaje muy complejo en su interior, ¿no? Entonces, como escritora, Virginia Feito creo que tiene un acierto grandísimo en todas estas crecimiento y pensamiento de la señora March. Y lo de Alia Trabuco también me parece súper interesante porque es eso, ¿no? Uno justo, es como si la mujer no tuviera permiso para hacer perversiones, ¿no? O sea, para matar con violencia, con rabia, con odio, porque eso es de locas, ¿no? O sea, las mujeres asesinas seguramente se les fue la olla, seguramente fue un crimen pasional, pero no tienen motivos racionales para llevar a cabo un asesinato. Y eso es lo que pone Alia Trabuco, que juega un poco entre el ensayo, la investigación, las entrevistas, los diarios y la ficción, para poner sobre la mesa también, pues eso, ¿no? Cómo ni siquiera la mujer tiene ese derecho de matar por otra cosa mucho más consciente y tangible, por decirlo así, que la pura víscera, ¿no? Bueno, ¿y quién puede contradecir a una mujer más en estos días? Yo por eso, fiel, sigo tus recomendaciones, mi querida Fer, y esperamos que todos quienes escuchan entre Washington y México también lo hagan. Fernanda, un gran abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias como siempre por invitarme. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, como siempre, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.